el candidato de Juntos por el Perú a la alcaldía de Lima. Hablamos del señor Gonzalo Alegría. El día de ayer el portal Nativa difundió una denuncia de su hijo que lo estaba acusando de agresión física, emocional y también sexual. El candidato se ha defendido, pero de la peor manera. ¿Ah? De la peor manera, sacando de foco la gravedad de esta denuncia, diciendo que esto se trata de una persecución, de que quieren embarrar su candidatura. Richard Arce, excongresista de la República, está con nosotros para hablar de este tema, porque no es un tema aislado. El señor va por Juntos por el Perú. El ministro Sánchez es del partido Juntos por el Perú y absolutamente se ha dicho nada. Hay un comunicado que se ha dado en las últimas horas, pero gracias, Richard, por estar hoy con nosotros. Bienvenido. Buenos días, Pamela. Buenos días, Claudia. Un gusto, como siempre, poder dialogar con ustedes. Grave esta situación. Vergonzoso el intento de defensa del señor Alegría. Y lo dramático de esto, leía un poco las reacciones del ciudadano, es ¿hasta cuándo vamos a tener este tipo de personas con este tipo de perfiles queriendo una alcaldía, queriendo ser finalmente un funcionario público? Sí, es muy importante que la denuncia sea visibilizada porque evidentemente vamos a responsabilizar a alguien de la conducción de la ciudad más grande del país, que tiene que manejar presupuestos, pero sobre todo tiene que tener una solvencia moral para poder hacerlo. Y ante esta serie de denuncias que involucra a su propia familia, definitivamente lo descalifica para poder continuar. Debería ser retirado inclusive por su partido. Pero recuerda bien que Juntos por el Perú es el partido de Yo Decimos. Ya sabemos los antecedentes de Yo Decimos, pero después este señor Sánchez, que ahora es ministro, se apropió del partido y con esto postuló con Verónica Mendoza en las últimas elecciones y ahora ha presentado a este señor Alegría, que como antecedente había postulado por Acción Popular y tenía justamente estos antecedentes relacionados con violencia, ¿no? Pero ahora, ojo, es interesante analizar esta situación porque sí, en el debate se presentaba como el más mesurado, el más ponderado, mientras que los otros candidatos... El más limpio también. El más limpio. Decía que no tenía ningún tipo de antecedentes. Claro, y aquí hay que poner el foco sobre una situación que es importante, señor Arce. Usted ha hecho un recuento de los partidos por los que ha atravesado el señor Alegría y es justamente el partido político el que ha debido hacer el filtro correspondiente y lamentablemente no ha sucedido así. Sí, ahí, mira, lamentablemente necesitamos una reforma política, porque, por ejemplo, él se ha afiliado el último día de la inscripción, como lo hemos hecho muchos que hemos pretendido postular, porque lamentablemente las reglas de juego no te exigen y te fortalecen la institucionalidad, sino te obligan a inscribirte, en este caso, en un partido para poder participar en unas elecciones. Entonces, ayer en el comunicado que saca Juntos por el Perú, en otras palabras, está lavándose las manos, ¿no? Porque dice, el señor se afilió el último día, él quería postular y nosotros no tenemos mayor responsabilidad, cuando más bien debieron ser tajantes y taxativos en la situación de que renuncie. Inclusive ellos podrían expulsarlo del partido, evidentemente después de un proceso como corresponde. Tampoco se puede tomar la medida, pero la denuncia es gravísima y lo que lo condena no es ni siquiera la denuncia, sino su respuesta. Ayer en otro medio periodístico le faltó el respeto a la periodista, pero a todo el país. Parecía que el tipo estaba exacerbado en sus emociones, la forma como reaccionó, se nota que es un tipo violento, no puede asumir la responsabilidad del municipio de Lima. Y ojo, eso es lo más lamentable, porque en el espectro de candidatos tenemos más de lo mismo. Todos los antecedentes que tiene el candidato de Renovación Popular con lo que no paga los impuestos, o el caso de Urresti, que son los que están liderando, que tiene también antecedentes por temas de violación a los derechos humanos, nos deja casi en la orfandad la posibilidad de participar en este proceso electoral, ¿no? A ver, hay varias condenas que deben darse y que no se han dado, ¿no? Usted acaba de mencionar una, que es que Juntos por el Perú no tienen la capacidad de deslindar ni decirle a este señor, hágase cargo de una denuncia grave. Pero hablemos procedimentalmente, señor Arce, ¿qué es lo que puede ocurrir con la candidatura del señor Alegría a estos escasos 15 días de darse las elecciones? En realidad ya no se le puede retirar por parte del Jurado Nacional de Elecciones porque los plazos son preclusivos. Sí. Ya la etapa de tachas, por ejemplo, ya pasaron.
la tapa para que el jurado lo pueda remover también, entonces él va a aparecer como candidato. Acá más es una responsabilidad. Lo que él sí puede hacer es renunciar y evidentemente eso darlo como comunicación pública para que la población de Lima al momento de elegir ya no vote por Juntos por el Perú, ¿no? Evidentemente, porque el otro tema, recuerda bien que en el caso de la OMPE ya están imprimiendo la cédula de votación y va a aparecer Juntos por el Perú. No van a cambiar toda una cédula de votación porque renuncia un candidato. Entonces, eso es la cuestión formal. Pero te repito, acá trasciende más el tema legal, el tema moral, el tema ético que debe garantizar la probidad de cualquier candidato que pretenda asumir una responsabilidad, ya sea como alcalde, ya sea como gobernador regional, como congresista o como presidente, ¿no? Que últimamente viene descalificándose y eso genera mucha frustración en la población. Sí, toca la condena social, ¿no? Toca ver la cédula y recordar qué hay detrás de este señor. Pero lo que yo sí quisiera comentar con usted, señor Arce, y se lo decía Pamela más temprano, es la sensación de que me siento en las presidenciales aún. Uno ve la cédula, tienes a tres de estos tres candidatos hoy postulando por la alcaldía, antes queriendo ser presidentes, en una contienda silenciosa, de crisis, en donde las últimas semanas por lo menos hemos ido conociendo qué es lo que pretenden cada uno de ellos. Ha sido la campaña del ataque. ¿Cómo mide usted esta campaña? Pero además, ¿cómo mide lo que podría ser el recambio en municipalidades importantes? En realidad, Claudia, estamos viviendo una campaña excepcional, ¿no? En el sentido de que el ambiente no se calienta. En otras campañas, justamente en estas etapas, ya faltando 2 semanas, era una fiesta electoral. Porque recuerda bien que una elección municipal, una elección de gobierno regional, es una elección local. ¿Qué significa? Que el ciudadano se siente mucho más cerca de él, la autoridad que va a elegir, y por ende tiene una mayor participación. En lo personal, en Apurímac, cuando he participado en elecciones regionales, se vibra, la gente participa activamente, las comunidades se movilizan, hay un sinfín de marchas, la gente se identifica y participa activamente en este proceso electoral. Yo percibo que por estos escándalos de corrupción, sobre todo en el entorno del gobierno, ha cambiado la prioridad y la expectativa de la población respecto a una elección, porque siente ya como una especie de frustración. Recuerda bien todas las esperanzas que cifró Pedro Castillo para llegar al poder. Entonces la gente dice, ¿para qué vamos a seguir eligiendo a gente que después nos va a traicionar, que va a abandonar sus compromisos y al final van a estar enlodados con corrupción? Porque hay otro detalle determinante. En municipios, en regiones es donde se evidencia más los actos de corrupción. Alguna vez te dije que el caso de Castillo está siendo como la mayoría de alcaldes que de la noche a la mañana entran al municipio y empiezan a enriquecerse, porque en la población pequeña, en el distrito, tú ves que empieza a construir su casa, compra camionetas del año, entonces dices, ¿de dónde? Si antes inclusive los alcaldes ganaban menos de 2,000 soles. Si hay algo que quiero preguntarle y es válido el análisis, es ¿cómo no le pasa factura a algunos esta campaña? Porque, por ejemplo, ¿no? Uno ve a Juntos por el Perú y si bien Verónica ya está en su partido, uno no deja de asociar lo que ocurrió con Verónica en las presidenciales. Si uno ve los 3 primeros lugares, dicen, bueno, ¿qué hay detrás de esto, ¿no? ¿Cómo llegan estos partidos con caras diferentes a estas elecciones? Yo más bien diría, Claudia, que es más de lo mismo, ¿no? Porque si empezamos a analizar, López Aliaga no solamente tiene el antecedente de no pagar impuestos. Tú vas a Cusco y todo el mundo sabe del abuso que ha hecho con la empresa que tiene para trasladar hacia la ciudad de Machu Picchu, ¿no? El tema es bastante serio porque hay una serie de abusos, sobre todo con los cusqueños y con la población, con las agencias de viaje, que no ayuda a desarrollar, es más un beneficio conseguido con una licitación bastante cuestionable en la época de Fujimori. Y recuerda bien los antecedentes que tuvo con Castañeda, es el partido de Castañeda, eso recordemos, Renovación Popular es el partido de Castañeda, ¿no? Y al otro lado, Urresti, que estoy hablando de los que están encabezando las encuestas, ¿no? Porque en el caso de Urresti tiene una seria acusación de violación de los derechos humanos cuando él era militar en Ayacucho, ¿no? Y en el caso de Forsyth, él abandonó la victoria. Recuerda bien, porque pretendió postular, es legítimo, pero no puedes abandonar tu responsabilidad. Entonces, en ese panorama saltaba la posibilidad que este señor Alegría, al haber sustentado bien en el debate, podía ser una alternativa.
pero íbamos a pasar de Guatemala a Guatepeor, porque evidentemente dices, con la personalidad nos lleva a una situación más bien de exposición a toda una ciudad como Lima. tú dices algo importante, ¿no? Esto es más de lo mismo y eso se refleja en la última encuesta. Hay un grueso interesante de personas, y preocupa además, de personas indecisas. ¿Qué crees que puede ocurrir la última semana, ¿no? Recogiendo un poco lo que fue, vamos a llamarle, ¿no? El crecimiento y que lo llevó además a ganar a Jorge Muñoz, la municipalidad de Lima. ¿Cuál sería, o crees tú que habría una sorpresa de estos tres que están figurando como primeros lugares? ¿Habría otro nombre que podría rebasar esta última semana? Mi experiencia política, y sobre todo por la percepción que tiene el electorado peruano, que es muy emocional, la decisión se da en la última semana, inclusive en los últimos días, así que cualquier cosa puede pasar, la incertidumbre es bastante alta, pero te decía que esta coyuntura electoral es bastante peculiar, por lo cual yo infiero que probablemente tengamos un porcentaje bastante alto de voto blanco, nulo y viciado, que pondría en cuestión la elección. Lo que sucede, Claudia, es que en Lima debería aplicarse la misma metodología de los gobiernos regionales, de la elección de gobiernos regionales. ¿A qué me refiero? Debería haber una segunda vuelta. Sí. Es una ciudad grande de más de 12 millones de habitantes y por ende deberían pasar a una segunda vuelta los dos primeros si es que no logran el 30%. Lo digo por la representación, porque con un 15, un 20% suficiente que gane ya es alcalde. Entonces eso nos pone a reflexionar. Lo otro definitivamente es que el espectro, como te decía, de alternativas es muy vago, hay muy pocas posibilidades para poder elegir. Entonces va a ser una frustración más que una emoción al momento de ir a votar, porque la gente nuevamente va a tener que votar por el mal menor. ¿Quién es tu mal menor, Richard? ¿Quién es tu mal menor? ¿Quién sería para usted su mal menor? Mira, en lo personal no te podría decir un nombre porque evidentemente con todos tengo serios cuestionamientos, ¿no? Pero al final se va a tener que elegir. Yo voto en Apurímac, así que mi preocupación es también el momento de decidir por quién voto, ¿no? En el caso de Apurímac tenemos 4 candidatos que son nuevos, generan cierta expectativa, ¿no? Pero tendremos que evaluar para ver cuál es su plan de gobierno, ¿no? Porque eso es muy importante para el desarrollo del país, ¿no? Ahora, estamos hablando desde el análisis político y el camino correcto, informarse, pero hay mucha desidia. La conducta apolítica no cambia tampoco en esta campaña, hay mucho desánimo. Con eso de por medio, ¿cuál crees que va a ser la recta final en la última semana? Esto es muy importante resaltar porque esto no es novedad. Ha empezado la guerra sucia. Pero no estoy queriendo defender a este señor Gonzalo Alegría, al contrario. Somos conscientes que en estos últimos días han salido a ventilarse una serie de antecedentes que realmente los comprometen, ¿no? Un caso, creo que también que hay que resaltar es lo que viene sucediendo con los candidatos a San Isidro, ¿no? El que estaba en las preferencias, este señor Bazán, ha salido también con una denuncia bastante grave de violencia, inclusive de consumo de marihuana y una serie de descalificativos, ¿no? Entonces, definitivamente hay que ser conscientes. Los políticos tenemos que entender que si queremos presentarnos para participar en un proceso electoral, primero revisemos cómo están nuestros antecedentes. Porque por más que se quiera tapar el sol con un dedo, esto va a ser destapado. Sí. Esto va a salir a la opinión pública. ¿Por qué? Porque el político está expuesto al escrutinio público. Pero ojo, diferenciemos, ¿ah? Una cosa es que tengas antecedentes y otra muy distinta es que te calumnien o te difamen. Eso también existe, es una forma de descalificar al adversario. Entonces, lo que pediría más bien al electorado es que revisemos esas hojas de vida, que nos informemos, que contrastemos la información y sobre todo veamos la fuente de dónde vienen las noticias. Porque en redes sociales hay mucho fake news, hay mucha noticia falsa o media verdad, y con eso se descalifica también y se ofende honras de personas que de repente con muy buena voluntad pretenden representar, en este caso participar en este proceso electoral. Nos quedamos sin tiempo, pero yo sí quería aprovechar y no sé si se lo puede decir a la señora Portalatino, que ayer en una entrevista aquí en Buenos Días Perú dijo que el sueldo que se le está dando al señor Vladimir Cerrón, estos 12.500 soles mensuales, es poco para todo el bagaje profesional que tiene detrás el señor Cerrón. ¿Cuál es su postura, señor Arce?
Es difícil calificar cuando hay fanatismo de por medio, ¿no? Y se entiende que la señora Portalatino es más o menos como Marta Chávez en la época del fujimorismo, ¿no? Para pues puedas entender. Pero ojo, este financiamiento de los partidos políticos se ha pervertido. En el caso, mi conocimiento del Frente Amplio, Marco Arana se apropió de los dineros. Y de la misma manera ya salió las denuncias que lo involucran inclusive en consultorías, ¿no? Solo para graficarte, porque recuerda bien que inclusive se separó, se dividió el Frente Amplio y Marco Arana se quedó con todo el dinero del financiamiento durante todos estos años, ¿no? Entonces es una muestra de que al final esto del financiamiento está mal orientado, pero debería haber una fiscalización y un acompañamiento. Si es para capacitación, es capacitación, no para pagarle la consultoría o el sueldo de los dueños de partido, ¿no? Porque al final lo único que están haciendo es fortalecer las mafias que hay en torno a los partidos políticos para tener este tipo de candidatos que tanto estamos cuestionando. Sobre todo cuando están fuertemente cuestionados y además sentenciados por delitos de corrupción, como es el caso Eso es del lo señor incoherente, Cerrón, Pamela. Eso es lo incoherente. ¿Cómo puede ser posible que un sujeto que tiene no solamente la sentencia por corrupción, tiene 9 procesos por desfalco en el gobierno regional de Junín? Esto no es nuevo. Entonces, evidentemente, causa indignación, pero de la misma manera con López Aliaga, pagando consultorías para que después el que recibió la consultoría, me refiero a este señor Gago, esté publicando ahí con paneles en las calles. Entonces parecería una triangulación de fondos mal utilizados con dinero del Estado para hacer campaña política. La plata no es para hacer campaña política. Hace rato que el fin se ha distorsionado, ¿no? Agradecerle por haber estado esta mañana con nosotros, al excongresista Richard Arce, reaccionando un poco a lo que ocurrió en las últimas horas y lo que sigue siendo además esta contienda electoral. El 2 de octubre son las elecciones. Gracias nuevamente, 8:27 de la mañana y a propósito